38% según esto. Quiere decir que, oye, es alta la mortalidad del niño intubado. En algunas publicaciones dice 10% de los niños que intubas fallecen. De 10 intubados, uno va a fallecer. Entonces, la intubación, la manipulación de la vía aérea debe hacerse con cuidado. ¿Por qué? Porque acordémonos que es un estado de hiperreactividad, no quiere exagerar. El mejor médico que debe intubar este niño. De repente no el R3, ¿no? Debe contar con un acceso venoso permeable, hay que monitorizar signos vitales, debe estar sedado. Uno tiene que estar pendiente porque tras que lo intubas el paciente se puede deteriorar. ¿Por qué? Porque el tubo está muy metido, porque está hipotenso el paciente o porque se tronó y su neumotórax. La decisión de intubar tiene que estar sumado los datos clínicos y fisiológicos, hipercapnia, estado de letargia. Hay que tener cuidado al controlar la vía aérea antes que el paciente se pare. Entonces no hay que esperar que el niño se pare para intubar. ¿Okay? Tampoco hay que ser manos calientes e intubar todo, ¿no? Sino hay que estar pensando muy bien en el paciente. Entonces la indicación va a ser la hipoxemia persistente a pesar de altas concentraciones, trabajo respiratorio muy grande, alteración del estado de conciencia o parada cardiorrespiratoria. La hipercapnia por sí sola no es indicación de intubación, pero ya nos está avisando, y esto está mal. Durante la intubación, cuando van a ventilar al paciente, es importante que la frecuencia respiratoria que le den sea lo más baja posible. A veces pasa que uno se apura y lo ventila y lo ventila y lo ventila. No, la frecuencia respiratoria tiene que ser lo más lenta, permitiéndole al paciente que expire todo el aire retenido que tiene dentro. Si aparece hipotensión, es bueno antes de hacer esto pasarle una carga con cristaloides y hacer un periodo de apnea de 30 segundos, permitir que expire todo el aire atrapado. Si persiste la hipotensión, hay que pensar en un neumotórax. Entonces, como aparece habitualmente hipotensión por culpa de los sedantes y del atrapamiento aéreo, es bueno antes de intubar hacer una carga con cristaloides. Colocar un tubo orotraqueal lo más grueso posible para disminuir la resistencia de los flujos, dar sostén hemodinámico, controlar los electrolitos, disminuir la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Quiere decir que el niño tiene que estar sedado, relajado, tranquilo, no tiene que estarse peleando con uno, no tiene que tener fiebre, si hay infección debe estar controlada, y un tratamiento enérgico. Seguimos con el tratamiento enérgico del broncodilatador. La mejor vía para tratar a un paciente es la vía inhalatoria, mejor que la vía sistémica. Gracias. Las metas, una saturación de oxígeno de 90 a 92, no necesitamos 100% de saturación. Un pH alrededor de 7,20, no necesito un pH normal. Evitar la hipersuflación dinámica utilizando frecuencias lo más bajas posibles y tener una presión meseta menor a 30. Usar bicarbonato en paciente en el que el pH sea menor de 7,20. ¿Okay? Como en los neonatos, utilizamos hipercapnia permisiva. El modo, vamos a preferir una ventilación controlada por volumen. ¿Por qué? Porque la patología de la que estamos hablando, del asma, la dinámica pulmonar es altamente variable en relación a la extensividad dinámica o estática. Los parámetros ventilatorios son volumen corriente de 5 a 7, frecuencias lo más baja posible de 8 a 12 veces por minuto de frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración hasta 1,4, incluso 1,5, con tiempos expiratorios lo más prolongado posible de una presión meseta razonablemente baja, una PIN menor a 30. Ya sabemos, podemos permitirle que retenga todo el CO2 que quiera, en tanto no nos altere un pH menor de 7,20. ¿Por qué 7,20? Porque si te hace un pH menor a esto, la acidemia induce arritmias. Entonces es para eso que le vamos a dar bicarbonato, aunque vaya a retener luego más CO2. Dentro de las complicaciones, hipoxia es la complicación más frecuente, o hipotensión del neumotórax. Veamos cómo este paciente tiene fuga aérea. ¿Alcanzan a ver la fuga aérea? O enfisema subcutáneo. Hace neumotórax, un enorme neumotórax. Ahora, este tema es controvertido. Hipoxia versus arritmia. Para que no tenga hipoxia el paciente, yo le doy broncodilatadores.
pero hay el riesgo de que el broncodilatador me produzca arritmia. Este miedo, este intenso temor que le tiene el médico a los beta 2 hace que utilicen un subtratamiento. Ay, no, es que le va a dar taquicardia. Y este subtratamiento, por culpa del médico miedoso, produce hipoxemia. Empeora la hipoxia. Entonces, el riesgo teórico de que la hipopotasemia y la prolongación del QT produce muerte por arritmia no ha sido constatado en las muertes asociadas a dosis altas de beta 2. La hipótesis más probable consiste en que las muertes ocurren como resultado de la asfixia por un subtratamiento. Otras complicaciones de la ventilación mecánica, pues la hipotensión. Hemos dicho que el paciente atrapa tanto aire, ocurre esta hiperinsuflación dinámica, encima le ponemos algunos medicamentos que inducen hipotensión, barotrauma, se truenan los pacientes. Podemos ver este paciente que tiene un neumotórax bilateral, igual por el atrapamiento aéreo, y es medio difícil de poder identificar. Cuando te hace una fístula broncopleural, el tratamiento se va a volver mucho más difícil. Tapones mucosos. En algunos casos, vean cómo esta imagen como arbolito. Este es un moco duro y seco, que por endoscopía lo han retirado. Como si fuese un cuerpo extraño, lo muerden y lo retiran, y vean cómo adquiere la forma de la vía aérea. Me estás tomando el pelo. ¿Eso es un moco? Esto es moco. Esto se llama bronquitis plástica. Ya se hacen verdaderos tapones. Tú lo muerdes, que es como si fuese un chicle, duro, y lo retiras y el paciente mejora muchísimo. Wow. ¿Ok? O lo habitual que ocurre en este hospital, desplazamiento u obstrucción del tubo. Lo metes mucho el tubo y te hace una gran atelectasia. Entonces, oye, tengo que controlar los tubos que no estén ni muy metidos ni muy poco metidos. Las arritmias ya habíamos hablado. Algún paciente puede presentar injuria hipóxico-isquémica por la hipoxia que le estás produciendo. Se ha descrito miopatía mediante la asociación de bloqueantes neuromusculares más corticoides. Entonces, ser muy cauto en la utilización de relajantes musculares. Muy bien, ya pasó la fase crítica. El paciente empieza a mejorar gracias al corticoide y al salbutamol que le estás poniendo. Entonces, una vez superada esta etapa, que identificas por la auscultación, mejora en la presión, en una disminución de la autopep, puedes empezar un proceso de destete. Interrumpes la sedación, sin embargo, acordarnos que al interrumpir la sedación, el paciente se despierta y otra vez presenta broncoconstricción. Entonces, la interrupción de la sedación debe ser breve. Mejorado el sensorio, le podemos dar un periodo de 10 a 15 minutos en espontáneo para luego extubarlo rápidamente. Exacto, no dejarlo horas. Sí, a ver hasta que aguante. Y pelean, y se te empieza a complicar porque empiezan a pelear, haciendo... Se puede utilizar ventilación no invasiva profiláctica. Sin embargo, si tienes la sensación de que debes intubarlo, hay que intubarlo, no demorar la decisión de reintubarlo. El tratamiento farmacológico tiene que seguir en pleno, con toda la potencia y la agresividad que hemos dicho, incluso después de extubarlo, y evaluarlo en terapia intensiva de 1 a 2 días. Errores en el tratamiento: demorar indebidamente la intubación. Me da miedo que haga neumotórax y por eso no lo intubo. No. Me da miedo intubarlo porque se me va a parar. No. Centrar la programación mecánica, eso es un error, en la corrección de la hipercapnia. Hemos dicho, la hipercapnia se la aguantamos como a un neonato. Restar importancia a la monitorización de la mecánica respiratoria. Poner poco volumen antes de la hipotensión. Hemos dicho que estos pacientes hipotensan, entonces pones volumen. No usar el tratamiento farmacológico a pleno. 2 PAFO, ¿qué es 2 gotitas de salbutamol cada 6 horas. No utilizar la vía inhalada para administrar broncodilatadores. Pensar que la vía endovenosa es mejor. Usar relajantes musculares cuando no es imprescindible. Prolongar innecesariamente la ventilación mecánica. El asma casi fatal. Oye, ¿es una entidad nosológica o es mal tratamiento? Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through 1 a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Ay, genial.
de repente entender, ¿no? Ese fenotipo del asma casi fatal, ¿es la entidad o somos nosotros que no estamos haciendo un tratamiento adecuado a un fenotipo particularmente grave? Esa es la presentación, un grado en media hora, ¿no? Súper. ¿Preguntas? No sabe, no contesta. Tal vez explicar la presión plató. ¿Saben todo lo que es la presión plató que el doctor habló?